Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda el tutor Diego Mamani Vega a cargo del dictado del taller online de Física 2 correspondiente a la semana 12. Este taller tiene como objetivo, ¿no? Prepararlos para su DD2, así que espero que los ejercicios que trabajemos hoy sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. ¿Alguna observación, algún comentario antes de iniciar? Muy bien, entonces si no hay ninguna observación, vamos a iniciar nuestro taller con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponernos cómodos. Listo. ¿Ok? Primer ejercicio. La figura es la vista, ¿ok? Es la vista de la sección transversal de un cable sólido. El conductor está rodeado por una capa de hule. El radio del conductor 3,50 centímetros. Ok, ok, hasta vamos bien. Eh, en una aplicación particular, la densidad de corriente en el conductor es D, ¿no? Nos dan una función, ¿no? ¿No? Función al R, que es el radio del conductor, dice hacia afuera de la página, ¿no? Determine la magnitud del campo magnético a 2 centímetros del centro del conductor, a 10 centímetros del centro del conductor y la magnitud del campo magnético máximo. ¿Ok? Entonces, es importante identificar los puntos a donde vamos a calcular los campos. Por ejemplo, tenemos, ¿no? El radio del conductor 3,50, ¿no? El radio del conductor 3,50 centímetros, ¿no? Y primero nos piden el campo a una distancia de 2 centímetros del centro, ¿no? Implica que el campo que vamos a calcular es dentro, dentro del conductor, ¿no? Un punto interno del conductor. Y en la parte B nos pide el campo a 10 centímetros del centro del conductor. Eso corresponde a un punto fuera del conductor, ¿no? Entonces, en la parte A vamos a calcular el campo dentro del conductor y en la parte B afuera. ¿Ok? Afuera. Entonces, eh, por supuesto, nos va a permitir calcular este campo la ley de Ampere, ¿no? La ley de Ampere. ¿Ok? Hay que recordar también que los campos magnéticos se van generando, ¿no? A través de la corriente, ¿no? De la corriente. ¿Ok? Entonces, esa corriente va a generar un campo magnético dentro, ¿no? Y para estas situaciones de conductores rectilíneos largos, y las líneas de inducción magnética que permiten representar dichos campos van a ser circulares, ¿no? Recordarás, ¿no? Seguro has visto en la parte teórica la regla de la mano derecha para poder determinar el sentido
de las líneas de inducción, ¿no? Entonces, tenemos que recordar todo ello. ¿Ok? Entonces voy a comenzar primero aplicando la ley de Ampere para un punto dentro, ¿no? Esta es la ecuación de Ampere, ¿no? Para poder encontrar la intensidad del campo a una determinada distancia, ¿no? A partir del centro. Tenemos un integral, un producto escalar. Este término es la permeabilidad magnética. Esta es la intensidad de corriente que va a encerrar la línea de inducción. Como nosotros vamos a calcular la intensidad del campo dentro del conductor a una distancia exacta de 2 centímetros, cuyo unidades en metros viene a ser 0,0200. Entonces vamos a tener que necesariamente tener la longitud de esa línea de inducción, que es 2 pi por r, ¿no? Y vamos a tener que calcular la corriente que encierra dicha línea de inducción, ¿no? Es esa corriente la que va a generar el campo, ¿no? Es intensidad de corriente. Entonces, para poder encontrar B, que representa la magnitud del campo, tenemos que primero encontrar la corriente, la intensidad de corriente que encierra esa línea de inducción. Entonces, recordemos que esa corriente la podemos calcular como la integral de la densidad de corriente por diferencial de área, ¿no? Lo que estoy haciendo por acá es tomar un diferencial de área, una pequeña área, cuyo valor se puede calcular como 2 pi por r diferencial de r, ¿no? 2 pi por r diferencial de r. Y eso reemplazo acá en mi integral. Por supuesto, estoy reemplazando mi función de la densidad de corriente, ¿no? Todo ese término. Y bueno, para poder hacer esa integral, vamos a tener que primero sacar las constantes, ¿no? Poner una distributiva, ¿no? Para poder integrar en función a r. Al integrar r cubo diferencial de r, va a quedar r a la 4 entre 4 y r cuadrado r cubo sobre 3. Y reduciendo la expresión, vamos a tener que lo que está de rojo nos va a permitir encontrar la intensidad de corriente dentro del conductor. ¿Ya? Dentro del conductor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna observación? Muy bien. Entonces, toda esta ecuación lo voy a reemplazar acá. R nos está representando el radio de la línea de inducción magnética. ¿Ok? Y eso pues también nos da la información a qué distancia vamos a calcular la magnitud del campo. Entonces, repito, todo lo que está de rojo lo voy a reemplazar acá. ¿Ok? Esta es la ecuación que hemos calculado y lo vamos a reemplazar. Ya está, ¿no? También 2πr he pasado al otro lado de la ecuación, ¿no? Y acá está todo ese término, ¿no? Es cuestión de por ahí reducir, ¿no? Por ejemplo, pi y pi se hace 1,
se está factorizando R cubo, se está factorizando R cubo y con este R en el denominador quedaría R cuadrado, ¿no? Entonces siempre se trata de reducir, ¿no? Siempre se trata de reducir para que sea más sencillo reemplazar los valores en la calculadora. Por ejemplo, mu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio, que en este caso es 4pi por 10 a la menos 7. R, el radio de la línea de inducción, en el punto donde vamos a calcular nuestra del campo. Y bueno, esto nos quedaría en 3 cifras significativas y con la unidad respectiva Tesla, 2,18 por 10 a la menos 5. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna observación? Muy bien. Seguimos. Ahí sería la magnitud del campo, un punto interno a una distancia exacta de 2 centímetros. Ahora vamos a hacer un procedimiento similar, ¿no? Pero para un punto fuera, ¿no? Para un punto fuera, ¿ok? A 10 centímetros del centro, ¿no? A 10 centímetros del centro, ¿ok? A 10 centímetros del centro. Entonces va a ser similar, ¿no? Puedes observar que ahora nuestra línea de inducción, que va a representar nuestro campo a esa distancia, está a una distancia R, ¿no? Que representa el radio de esa línea de inducción, ¿no? Y vamos a usar nuestra ley de Ampere, ¿no? Nuestra ley de Ampere, ¿ok? Pero ahora tomando la corriente total, porque la corriente dentro de la línea de inducción correspondría a toda la corriente que pasa por el conductor, ¿ok? Y entonces, ahí tengo mi ecuación, otra vez realizar esa integral, ¿no? Magnitud del campo, 2pi por r, que es la longitud de la línea de inducción, y la corriente que encierra es la corriente total, ¿no? Y R representa el radio del conductor. Entonces, como queremos la corriente total, entonces en esta ecuación de acá de rojo voy a colocar R del radio del conductor, ¿no? Y por supuesto expresado en metros. ¿Okay? Por supuesto expresado en metros. ¿Okay? ¿Está? Y entonces, introduciendo estos valores en la calculadora, teníamos la corriente total, ¿no? La corriente total que pasa por el conductor. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, despejando, de acá B
¿no? Despejando B, que representa la magnitud del campo, este 2pi por R pasa acá a dividir, ¿no? Reemplazo la permeabilidad magnética, densidad de corriente total, 2pi por R. R minúscula corresponde al radio de esa línea de inducción. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, introducción a la calculadora y por supuesto nuestra final debemos aproximarlo a 3 Disculpe, se salió un ratito. Vuelvo a compartir. Ya está, ¿no? Entonces ya aproximado a 3 cifras significativas, ¿no? ¿Ya? No sé si está ahí alguna pregunta. A ver, acá me consulta. Todo claro, me dice, Johanna. Gracias por la confirmación, gracias por la confirmación. Gracias por la confirmación. ¿No? Listo. Ahora vamos a hacer el cálculo de la magnitud del campo magnético máximo, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurriría eso? ¿A dónde ocurriría eso? A ver, vamos a ver. Eso va a ocurrir en el borde, ¿no? En el contorno del conductor, ¿no? Porque recuerda que a medida que nos alejamos del conductor, la intensidad del campo va disminuyendo. Si nos alejamos del conductor, la magnitud del campo magnético disminuye. Lo que yo quiero el máximo sería en el contorno cuando pasa toda la corriente. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la magnitud del campo, ¿no? Con toda la corriente cuyo radio de la línea de inducción coincide con el radio del conductor, ya que quiero calcularlo en el borde. Entonces, 2pi por R de espejo, ya está. Bueno, 2pi se simplifica, ¿no? Y R pasa a reducir acá, ¿no? R cubo, R cuadrado, ¿no? Ya se está reemplazando directo. R es 0,0350. O ya se está reemplazando ahí, ¿no? Listo. Entonces, lo que tenemos ahí, ¿no? Vamos ahora acá a representar la permeabilidad magnética, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7. Por acá se ha tratado de reducir, pero bueno, no es necesario, ¿no? O sea, ya a partir de acá se puede colocar todos los valores, ¿no? En la calculadora y ya está. Pero bueno, siempre se trata pues de reducir la presión para que el trabajo de reemplazar en la calculadora no sea muy tedioso, pues, ¿no? Pero ahí ya se puede, ¿no? Ya que se tiene todos los datos. En este caso nos queda aproximadamente 8,98 por 10 a la menos 5 Tesla.
Ya está. ¿Listo? Observaciones antes de seguir. Muy bien, pasamos al ejercicio 2, donde también vamos a tener que aplicar la ley de Ampere para poder encontrar la magnitud, ¿no?, del campo magnético. Pero bueno, ya se puede observar ahí una situación un poco más compleja, ¿no? A ver, vamos a analizar. Dice lo siguiente, ¿no? Un cable coaxial muy largo consiste en un conductor cilíndrico sólido con radio de 2 centímetros a este pequeño conductor central, ¿no? Está sostenido por discos aislantes, esto de gris son aislantes, sobre el eje de un tubo conductor con radio B, ¿no?, 4 centímetros y de radio exterior 5 centímetros, ¿no? O sea, este es un conductor, la corriente está ingresando, este es un aislante y lo de afuera es otro conductor donde la corriente está saliendo, ¿no? Los puntos, ¿no?, salientes. Dice, si la densidad de corriente de acá de la parte central es 3 por 10 a la 6 R cuadrado, amperios metros cuadrados, R metros, y la intensidad 2, en la parte anterior, 1 amperio, tienen sentidos opuestos, ¿no? Determine la magnitud del campo magnético en las siguientes distancias del centro del conductor, ¿no? Tres situaciones, ¿no? Tres situaciones. ¿Ok? Tres situaciones. A ver, vamos a ver por acá. Tres situaciones. ¿Ok? Vamos a analizar, ¿no?, tres situaciones. ¿Ya? Tres situaciones. Un ratito. Listo. Entonces, nos piden un punto 1 de 1 centímetro. La parte central tiene un conductor de radio 2 centímetros. Implica que la línea de inducción va a estar dentro de este conductor central, ¿no? O sea, un punto dentro del conductor central. Bueno, eso ya nos es familiar porque hemos resuelto algo parecido en el ejercicio número 1, ¿no? Ya tenemos al menos una idea de cómo poder abarcar el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, ahí dibujé mi línea de inducción a 1 centímetro, ¿no?, del centro del conductor 1. Entonces uso la ley de Ampere para un punto interior, coloco la longitud de la línea de inducción, 2pi por R, y necesito la corriente que encierre esa línea de inducción que genera ese campo, pues, ¿no? Utilizo mi ecuación, ¿no? Corriente igual a integral, densidad de corriente, diferencial de área, igual que en el ejercicio 1, se toma una pequeña superficie, un diferencial de área, que equivale a 2pi por R, diferencial de R, ¿no? Por ahí R cuadrado por R cubo, saco la constante de la integral y integro de 0 a R, ¿no? De 0, o sea, de la parte central hasta R, donde está toda la corriente que encierra esa línea de inducción, ¿no? Y esta integral nos queda R a la 4 entre 4. Luego tenemos, bueno, haciendo este producto, ¿no?, R a la 4, ¿no? Bueno, acá 6 entre 4, ¿no? 1,50, ¿no? Pi. Y R en este caso es 1 centímetro, que por supuesto hay que expresarlo en metros, ¿no?
Entonces, esta ecuación de acá va a permitir encontrar la corriente a una determinada distancia del centro del conductor E1, ¿no? Ya está. ¿Qué más tenemos? Vamos a reemplazar esta ecuación en la ecuación de Ampere y nos queda así, ¿no? Como quiero hallar B, que representa la magnitud del campo, entonces esto va a pasar a dividir, ¿no? Ya está. Un R quedaría R a la 4, R cubo, y bueno, 1,50 entre 12, etcétera. Reemplazando la permeabilidad magnética, 4pi por 10 a la menos 7, y el radio, perdón, la distancia es 1 centímetro, o sea, 0,0100 metros, ¿no? Introducimos, ¿no?, los valores a la calculadora y vamos a tener aproximadamente 9,42 por 10 a la menos 7 Tesla. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Estamos claros? A ver, confirmando para poder ahora calcular la magnitud del campo a una distancia de 2,50 metros, ¿no? Ya vendría a ser una distancia, ¿no? Y que se va a encontrar fuera del conductor 1, ¿no? Gracias, Jorge. ¿No? Porque el conductor central tiene un radio, sí, de 2 centímetros y nos piden calcular a 2,50, o sea, fuera. Entonces, esa situación también ya es conocida, ¿no? Es similar al ejercicio anterior, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a representar esa línea de inducción. Yo te aconsejo que lo dibujes, ¿no? Ahí está lo de rojo, es la línea de inducción, ¿no? Incluso se puede tomar el sentido, ¿no? Por la regla de la mano derecha, ¿no? Sería conveniente, ¿no? Porque el campo que genera, ¿no?, esa línea de inducción es la corriente, pues, I1, ¿no?, que está ingresando, y aplicando la regla de la mano derecha, el sentido de esa línea de inducción magnética viene a ser para nosotros horario, pues, ¿no? ¿Cierto? Aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Con el pulgar apuntando al monitor, ¿no? Entonces, vamos a hallar la magnitud del campo fuera del conductor 1, entonces necesito la corriente total que pasa por este conductor, ¿no? Entonces, ¿está?, de la ley de Ampere, necesito la corriente total, ¿no? Esta ecuación de acá, ya la hemos demostrado, está por acá. Acá está, ¿no? Vamos a ver, me pasé. Ya, esto, ¿no? Esta ecuación va a permitir calcular la corriente dentro del conductor 1, ¿no? Entonces, yo quiero la corriente total, ¿no? Entonces, necesito el radio del conductor, que es 2 centímetros, para poder encontrar toda esa corriente que va a generar ese campo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y a ver, vamos a verificar. Acá está, ¿no? ¿Y por qué?
en este caso aparece 0,0250. Bueno, se refiere a la distancia a calcular el campo, ¿no? Lo que pasa es que esta línea de inducción tiene un radio, ¿no?, igual a 2,50 centímetros, ¿no? Pero la corriente que encierra es la corriente del conductor 1, ¿no? Su corriente total, cuyo radio es 2 centímetros, ¿no? Que en metros es 0,0200, ¿no? Entonces, esta es la corriente que encierra la línea de inducción de este radio, ¿no? Necesito toda esa corriente. Entonces, cuidado, no vaya a generar confusión, ¿no? ¿No? Profesor, acá ha puesto 0,0250 y acá pone 0,200. Repito, este valor corresponde al radio de la línea de inducción. Yo necesito la corriente que encierra esa línea de inducción, que viene a ser la corriente 1, toda la corriente 1, cuyo radio es A, cuyo valor es 2 centímetros, o sea 0,0200. ¿Okay? Entonces ahí tengo la corriente total que va a generar ese campo. Reemplazo mi ecuación, despejando, ¿no? 2pi por r, pasa al otro lado a dividir, etc. Permeabilidad magnética, la intensidad de corriente total, y R es el radio de la línea de inducción, ¿no? O lo que equivale a la distancia a calcular la magnitud del campo, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? 2,50 centímetros, lo que equivale a 0,0250 metros. ¿Sí? Por supuesto, usamos los valores a la calculadora y nos queda aproximadamente 6,03 por 10 a la menos 6 Tesla. Y observaciones finales con respecto a la parte B del ejercicio 2. Muy bien. Y bueno, nos falta la parte C, que es ¿no? Que es a 5 centímetros. Entonces se recomienda dibujar la línea de inducción con ese radio, ¿no? Por supuesto, tomando desde el centro, ¿no? Desde el centro, ¿ok? Desde el centro, ¿no? Si es posible, también puedes colocarle el sentido de esa línea de inducción, ¿no? Por la regla de la mano derecha, ¿no? Sería conveniente, ¿no? Sería conveniente, ¿no? Acá no se podría colocar, ¿no? Podría colocar, por supuesto, ¿no? Se podría hacer, ¿no? Algo así, ¿no? Vamos a bajar, se podría hacer, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, acá, vamos a ver. Por ejemplo, acá, ¿no? Se podría agregar, ¿no? Acá, dibujar, ¿no? Aplicando la regla de mano derecha. Vamos a poner por acá un poco más grueso, ¿no? Algo así, ¿no? Ah, muy grueso, ¿no? Algo así, ¿no? Y eso es gracias a la regla de la mano derecha, ¿no? De igual forma acá, ¿no? De igual forma acá, ¿no? Listo. ¿No? Gracias, pues, a la regla de la mano derecha, ¿no? Está, ¿no? Se ve mejor, ¿no? Se ve mejor. Bueno, y ahora vamos
a calcular a 5 centímetros. Y justo nuestra línea de inducción magnética va a estar en el borde. Porque según los datos del ejercicio, el radio exterior medido desde el centro del conductor 1 es 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Entonces, coincide, ¿no? Por eso he representado ahí mi línea de inducción. Ahora, acá sí hay un pequeño detalle. No vamos a saber, por ahora, el sentido de la línea de inducción magnética. ¿Por qué? A ver, vamos a salir un ratito. Te explico por qué. El conductor 1 central va a generar una línea de inducción en este sentido. ¿Ok? Y el conductor 2 va a generar unas líneas de inducción en este sentido. ¿Ya? Una línea de inducción. ¿Ok? Entonces, tendríamos que calcular en cuál de los dos casos, ¿no?, presenta mayor magnitud, ¿no? Que predomine, ¿no? En ese caso. ¿Ok? Que predomine. ¿Listo? Ya está. Entonces vamos a hacer eso. Ya vamos a hacer eso. Un momento. Muy bien, entonces vamos a tener que, ¿no?, determinar cuál de ellos predomina, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? También, obvio, vamos a partir de la ley de Ampère, ¿no? Pero ya esta es una situación un poco más compleja, ¿ok? ¿Listo? Un momento. Muy bien. Tenemos lo siguiente, ¿no? Puedes observar que de nuestra ley de Ampère, en este caso, en el término de la corriente encerrada, estamos haciendo una resta, ¿ok? Una resta, ¿ya? ¿Y por qué? Por lo mismo que acabamos de identificar, ¿no? Una corriente entrando para el conductor 1, una corriente saliendo para la sección 2, ¿no? Y estos pues generan sentidos de los sentidos de líneas de inducción pues opuestos, ¿no? Entonces por eso acá resto, pues, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular esta diferencia, ¿no? En este caso, I1, bueno, es la corriente total, está acá adentro. I' viene a ser pues la corriente de una sección de I2. Pero, como se está observando, la línea de inducción está en el contorno. Implica que necesito toda la corriente de la sección 2, cuyo valor se conoce. Hubiera sido un poco más complejo si nos pidieran, ¿no?, la magnitud del campo, ¿no? En esta parte, mira. Vamos a borrar esto. ¿Ya? Hubiera sido un poco más complejo si nos pedirían acá, ¿no? Así. A ver, perdón. Ahí está acá. ¿No? Si nos hubieran pedido acá, ¿no? ¿No? Un valor entre los 4 y 5 centímetros, ¿no? Pues 4,5, por ejemplo, ¿no? Ha sido un poco más complejo, ¿no?
Pero en este caso nos piden, ¿no? En el contorno. Entonces un poco más sencillo porque vamos a trabajar con toda la corriente I2, que es de 1 amperio, ¿no? Entonces, bueno, uno ya va viendo, ¿no? Dónde es el punto, ¿no? Pero de igual forma, yo he expresado la ecuación como si estuviera acá, ¿no? Como si estuviera ahí, ¿no? ¿Ok? Voy a generar una ecuación si estuviera en ese caso ahí, ¿no? Tal vez en tu DD2 puede venir algo así. Entonces voy a generar esta ecuación. ¿No? Por ejemplo, pongo acá R, un punto arbitrario entre B y C, ¿no? 4,5, 4,2, 4,8, ¿no? Estoy tomando ese punto. Entonces, la densidad de corriente de 2 es constante, pues, ¿no? 1 amperio, pero por supuesto está distribuido pues uniformemente, ¿no? No como en el conductor 1 que la distribución pues está dependiendo al cuadrado, ¿no? En cambio acá sí, pues, ¿no? Y en I2 sí está distribuido uniformemente. Por eso la sección o el área que encierra supuestamente vendría a ser C cuadrado menos B cuadrado, ¿no? En el caso que habría estado en los puntos entre 4 y 5 centímetros, ¿no? 4,2, 4,3, ¿no? Y eso lo puedo relacionar, por supuesto, con la corriente que se encierra, pues, ¿no? ¿No? Que es R cuadrado menos B cuadrado. LR, ¿no? LR representa el radio de esa línea de inducción, ¿no? Disculpe, ya está. Entonces nuestra corriente que encierra la línea de inducción en la sección 2, en la sección externa, va a ser R cuadrado menos B cuadrado, C cuadrado menos B cuadrado y 2, ¿no? Pero en este caso es particular, como les mencionaba, ¿no? Entonces quedaría algo así, ¿no? ¿Listo? Acá ya se ha reemplazado acá en la ley de Ampere, ¿no? Se está despejando. Y el R es pues 5 centímetros, ¿no? Mira, el R 5 centímetros. El C 5 centímetros, ¿no? Acá 5 y acá 5, ¿no? Y el B es 4 centímetros, ¿no? Un caso particular, ¿no? Entonces quedaría algo así, ¿no? Puedes notar que todo esto de a cada uno, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? O sea, no altera el valor de la intensidad de corriente de 2 porque estamos tomando ya toda la corriente de 2, ¿no? Si habría sido un 4,2, 4,5, ahí sí, ¿no? No habría salido acá 1, pues habría salido un valor diferente, ¿no? Tal vez la corriente ya no sería, bueno, ya no va a ser 1, ¿no? Sería pues la corriente 0,5, 0,8, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y su 1 es la corriente total que ya lo hemos calculado, ¿no? Mu sub 0 es la permeabilidad magnética, es una constante. Y por acá pongo el radio de la línea de inducción, ¿no? Por supuesto en metros. Y puedes observar ahí, puedes notar ahí que si yo pongo primero la intensidad 1 y le resto la intensidad 2, pues eso va a salir negativo, ¿no? Porque la intensidad 1 nos sale 0,7, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 0,8, ¿no? Y la intensidad en 2 es 1. Entonces, como la intensidad de corriente de 1 es menor a la intensidad de corriente I2, entonces su campo va a ser menor, pues, ¿no? Entonces va a predominar la corriente I2, por lo tanto también predomina el sentido de la línea de inducción generada por I2, ¿no? En otras palabras, el sentido de la línea de inducción en el borde del conductor viene a ser pues antihorario, ¿no? ¿Ok? Se le pone valor absoluto debido a que estamos trabajando pues con cantidades vectoriales, la magnitud de una cantidad vectorial siempre es positiva, ¿no? Entonces acá se podría ya colocar con exactitud el sentido, ¿no? Vendría a ser así, ¿no? Ya está. Ya.
acá se puede generar preguntas, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas sería, ¿no? ¿Cuál sería la distancia, ¿no? Medida del centro donde la magnitud del campo es cero, ¿no? ¿No? Sería interesante, ¿no? Calcular ello, ¿no? ¿No? Sería interesante calcular ello, ¿no? Esa distancia, ¿no? ¿Dónde va a ser cero, ¿no? ¿No? ¿Preguntas? Muy bien, entonces, ¿no hay observaciones? ¿Todo claro, jóvenes? ¿No? Estos dos primeros ejercicios corresponden a una aplicación de la ley de Ampère, ¿no? Como han podido observar, nos va a permitir, pues, encontrar la magnitud, ¿no? Del campo magnético en diferentes puntos, ¿no? Muy bien, entonces, continuamos. Lo que sigue corresponde a, a las fuerzas magnéticas, ¿no? Vamos a poner acá la imagen. ¿Ya? A ver, le pongo en el contexto. Cuando ustedes tienen una carga eléctrica, sea positiva o negativa, que se va moviendo dentro de un campo magnético externo, ¿no? Generado, ¿sí? Por un electroimán. Entonces, sobre esa carga eléctrica puede actuar una fuerza de naturaleza magnética, ¿no? Lo vamos a conocer como fuerza magnética, ¿no? Entonces, repito, cuando una carga eléctrica, sea positiva o negativa, ¿no? Se está moviendo dentro de un campo magnético, sobre esa carga puede generarse una fuerza magnética. A veces sí, a veces no. O sea, no siempre actúa la fuerza magnética sobre la carga, ¿no? Hay que analizar, como ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ponerle ahí un poquito del contexto. Porque en el ejercicio 3 dice lo siguiente, ¿no? En una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme B, se lanza una partícula cargada con una velocidad, ¿no? O sea, una carga que se va a mover dentro de un campo magnético, ¿no? Observándose que no se desvía de su trayectoria. Recuerda que para que un cuerpo se desvíe, pues necesariamente debe aparecer una fuerza. No necesariamente magnética, puede ser una fuerza de cualquier naturaleza. Eléctrica, fuerza de fricción, fuerza de tensión, no lo sé, ¿no? Pero sí o sí debe aparecer una fuerza para que se pueda desviar, ¿ok? Y nos dice, ¿no? ¿Cuál será la trayectoria al lanzar una partícula con una velocidad J, en J, J es el vector unitario, ¿sí? Vector unitario, J, representa dicha trayectoria en los casos de que la carga sea positiva y negativa. Primero es lanzada en IA y luego es lanzada en J. Y hay que analizarlo tanto para una carga positiva como una carga negativa. ¿Okay?
Entonces, del enunciado nos menciona que si la velocidad y el campo magnético tienen la misma dirección, esta partícula no se desvía. En consecuencia, la fuerza magnética tiene que ser nula. Entonces, alguien por ahí puede preguntar, ¿no? Profesor, pero ya, está la fuerza magnética porque una carga está dentro de un campo, ya puede ser. Pero, ¿y el peso? ¿Por qué no se considera? Porque la partícula se está moviendo dentro de un campo, pero también está, este laboratorio está en la Tierra, ¿no? Debería también ser afectado por la gravedad de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, como son partículas diminutas, pequeñas, se desprecian los efectos gravitatorios, como el electrón, por ejemplo, es tan pequeñito, su masa es tan pequeña que se desprecia el peso, ¿ok? ¿Ya? Entonces, por eso solo consideramos acá la fuerza magnética, una carga dentro de un campo magnético, moviéndose, ¿no? Necesariamente se tiene que mover, ¿no? Debe presentar una velocidad. Entonces, para que no se desvíe, necesariamente la fuerza magnética debe ser cero, necesariamente. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando la velocidad y el campo magnético presenten la misma dirección y sentido. Porque la ecuación, la fórmula, ¿no? Que permite encontrar la fuerza magnética es la que está acá. Magnitud de la carga, rapidez, magnitud del campo por el seno del ángulo que forma el vector velocidad con el vector campo magnético. Y si ellos son paralelos con el mismo sentido, el ángulo es cero. Y el seno de cero es cero. El seno de 0 grados es cero. Y todo multiplicado por cero es cero. Por eso les mencionaba que cuando una carga eléctrica se mueve dentro de un campo magnético, no necesariamente va a aparecer la fuerza magnética. A veces sí, a veces no. Entonces hay que analizar. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, dice, por tanto, al lanzarla en la orientación, ¿no? Ya en la segunda parte, en J, ¿no? En J. Primero se lanzó en I, ahora lanzo en J. Por lo tanto, al lanzarla en dirección J y el campo magnético estando en la dirección I, el vector velocidad y el vector campo magnético forman un ángulo de 90 grados. Y el seno de 90 grados es 1. El seno toma su máximo valor. Entonces, la magnitud de esa fuerza magnética va a ser máxima. Y se obtiene multiplicando el valor de la carga, la rapidez y la magnitud. Acá en la diapositiva, ¿no? Creo que falta indicar que son grados, ¿no? Es seno de 0 grados, ¿no? Seno de 90 grados, ¿no? Ahí está, ahora sí. ¿Ok? Entonces, incluso acá podemos colocar, es conveniente una fuerza máxima, ¿no? La magnitud de esta fuerza es máxima. Es máxima cuando la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, ¿no? Ya está. Ahora, la fuerza magnética tiene dirección en la componente Z hacia adentro de la pantalla por la regla de la mano derecha. No sé si
En clase lo han trabajado, me imagino que sí, ¿no? La regla de la mano derecha para poder determinar la dirección de la fuerza magnética, ¿no? Dedo medio, campo magnético, el índice en dirección de la velocidad y el pulgar en dirección de la fuerza magnética, ¿no? Entonces, esta regla práctica nos permite determinar la dirección de la fuerza magnética, ¿no? Y esto se aplica siempre y cuando la carga es positiva, ¿no? Por eso, nuestra fuerza magnética va a estar en la dirección menos z hacia adentro. Y acá está el eje X, eje Y hacia afuera sería el eje Z, más Z. Pero gracias a la regla de la mano derecha sabemos que va a estar en la dirección menos Z, o sea, hacia adentro, y acá se puede observar, ¿no? Siempre y cuando la carga sea positiva, ¿no? Puedes aplicar tu regla de la mano derecha, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hacer algo similar, pero para la carga negativa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la dirección de la fuerza magnética si la carga es negativa? ¿Qué hacer, no? Vas a tener que aplicar la regla también de la mano derecha, solo que, ¿no? Si en este caso ¿no? nuestra fuerza magnética, ¿no? En nuestro ejercicio 3, nuestra fuerza magnética salió en la dirección menos z, ¿no? En el caso que fuera positiva. Y si fuera negativa, simplemente le tomas la dirección opuesta, ¿no? Aplicas normal tu regla de la mano derecha, solo que al final le cambias la dirección, ¿no? Si salió en el eje más z para la carga positiva, bueno, en este caso salió a la menos z, ¿no? Si para la carga positiva la fuerza magnética salió en dirección menos z, entonces si fuese negativa sería más z, ¿no? Simplemente le cambias. Y algo más, antes que se me pase. Puedes observar que la carga se desvía y empieza a tener un movimiento circular. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la fuerza magnética es máxima, ¿no? Cuando la fuerza magnética es máxima, cuando el ángulo formado por la velocidad del campo magnético es 90 grados, la trayectoria de estas partículas van a ser circulares, ¿no? Del tipo MC1. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien, vamos al ejercicio 4. ¿Ya? Dice dos isótopos. ¿Ya? Dos isótopos. ¿Ok? Dos isótopos. Y cargados con una sola carga positiva. ¿Ya? 1,60 por 10 a la menos 19 de cobre. Y con masas, ¿no? 19,9 por 10 a la menos 27 y 21,6 por 10 a la menos 7, ¿no?
Claro, una tiene mayor masa que la otra, ¿no? Eso nos está mencionando, ¿no? Respectivamente, ¿no? En ese orden. Se aceleran, dice. Ya se aceleran. Un ratito. Se aceleran hasta una velocidad de 6,70 por 10 a la 5 metros por segundo en la dirección más i, ¿no? En la dirección más i, ¿ya? ¿No? En la dirección más i. Seguidamente entra en una región en la que existe un campo magnético uniforme de 0,850 Tesla en la dirección menos K. ¿Okay? En la dirección menos K. Y perpendicular a la velocidad. Ojo, te está diciendo, ya te está diciendo, ¿no? Te está diciendo, ¿no? Que la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, ¿no? Esa información es clave, ¿no? Esa información es clave, ¿ok? Porque recuerda que si la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, la fuerza magnética va a ser máxima, ¿cierto? Y la partícula, en este caso los isótopos, van a describir trayectorias circulares. Y con toda esta información nos dice, determina la relación entre los radios de las trayectorias que describen las partículas y la separación de los puntos de incidencia de los isótopos cuando han recorrido una semicircunferencia. Muy bien, entonces comenzamos. Los isótopos al entrar al campo magnético se desvían, por lo que hacen trayectorias, en este caso semicircunferencias, ¿no? Semicircunferencias. Entonces, ¿por qué se desvían estas partículas? No es por su peso, porque su masa son pequeñitas, ¿no? Sino es porque sobre ellas va a actuar una fuerza magnética, ya que estos isótopos se mueven o presentan velocidad perpendicular al campo magnético. Esa fuerza que va a actuar sobre estos isótopos va a ser una fuerza magnética máxima. Ello va a hacer que los isótopos se desvíen y, ¿no?, recorran una trayectoria circular. ¿Okay? ¿Qué más dice? La fuerza magnética, por la regla de la mano derecha, está en dirección más J. En el texto del ejercicio nos dan la dirección de la velocidad en la dirección más I, o sea, en más X, y la del campo en menos Z, menos K, menos Z. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, nuestra fuerza magnética máxima va a estar en la dirección más J. Ojo, son de cargas positivas, porque si hubieran sido cargas negativas, la dirección hubiera sido menos J. Ahí en la imagen se pueden observar que todos los isótopos de diferentes masas y de la misma carga eléctrica van a presentar radios de circunferencias diferentes, ¿no? ¿Y por qué diferentes? Ahorita vas a ver de qué va a depender los radios de las trayectorias circulares que van a describir. Dice, al igualar la segunda ley de Newton y la fuerza magnética. Claro, como podemos observar en la figura, estos isótopos van a describir una trayectoria circular.
Y en el movimiento circular nosotros podemos aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza centrípeta igual a la masa por la aceleración centrípeta. También fuerza radial, que es lo mismo, fuerza radial igual a la masa por la aceleración radial. Y esta fuerza radial es una fuerza resultante, que en este caso viene a ser la fuerza magnética máxima. Entonces ahí está. Fuerza radial o fuerza resultante igual a masa por la aceleración centrípeta. Nuestra fuerza magnética es máxima, ¿no? Acá ya se podría colocar directo, ¿no? Acá está, ¿no? Como la velocidad y el campo son perpendiculares, el ángulo entre ellos 90 grados. Entonces, esta ecuación se reduce a esto, ¿no? Magnitud de la carga eléctrica del isopo, la intensidad del campo, la rapidez, masa. La magnitud de la aceleración centrípeta se obtiene dividiendo la rapidez al cuadrado entre el radio de la trayectoria circular. Y cuando tú despejas R, el radio, te queda esta expresión. El radio de las trayectorias circulares dependen de la masa, dependen de la rapidez, de la carga y la intensidad del campo. Bueno, en este caso se está moviendo en el mismo campo, ¿no? Entonces pues van a tener el mismo campo, ¿no? No hay problema en eso. Entonces repito, esta ecuación permite encontrar el radio de esas líneas circulares, ¿no? De esas trayectorias circulares que describen los isótopos en este caso. ¿Preguntas? ¿Alguna observación? Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros? Determina la relación entre los radios de las trayectorias que describen las partículas. Como ya tenemos una ecuación para los radios, entonces voy a dividir, ¿no? El radio de una partícula entre el radio de la trayectoria de la segunda partícula. Pues para la primera partícula voy a necesitar su masa, su rapidez, su carga y la intensidad del campo, ¿no? Y lo mismo para la segunda partícula. Como las rapideces de cada isótopo son iguales por dato del problema, además tienen la misma carga por dato del problema y están dentro del mismo campo eléctrico, dato del problema, se va a poder reducir nuestra relación de radios solo en una relación de masas, ¿no? Se simplifican las rapideces, se simplifican las cargas y los campos, ¿no? Entonces estos radios son proporcionales a sus masas, ¿no? Entonces nos va a quedar ese cociente al simplificar y ya está. Así nos va a quedar. ¿Listo? Entre cifras significativas, porque es una respuesta final, 0,921. No tiene unidad ya que es una relación de dos cantidades físicas iguales, entonces las unidades se anulan. ¿Preguntas?
Muy bien. Y la última parte nos dice, determine la separación de los puntos de incidencia de los isótopos cuando han recorrido una semicircunferencia, ¿no? Entonces nosotros nos piden esta distancia, ¿no? Entonces puedo relacionar 2R2, ¿no? Menos 2R1 nos va a dar esta distancia D, pues, ¿no? La separación teniendo en cuenta el ítem anterior, que es R1 menor a R2, como aparece en la figura, está, ¿no? Entonces esa distancia de separación, 2R2 menos 2R1, que son los diámetros, es igual a 2 factorizando R2 menos R1. Como sabemos, R1 es equivalente a 199 sobre 210 veces R2, ¿no? Eso lo hemos obtenido de acá, ¿no? De acá está, ¿no? De eso de acá, ¿no? Entonces se ha despejado, pues, ¿no? R1, ¿no? En función a R2, ¿no? Se está factorizando R2. Y R2, sabes que es masa de 2, rapidez, magnitud de carga, magnitud de campo, ¿no? R2, masa 2, rapidez de 2, magnitud de la carga, magnitud del campo, que todos son datos. Y se está trabajando con magnitudes, ¿no? Estás trabajando con magnitudes, ¿no? Por eso solo se coloca las cantidades, ¿no? ¿Está? ¿Listo? Todo lo ingresamos a la calculadora y nos queda en tres cifras significativas 0,0168 metros, ¿no? Y eso pues sería la distancia, ¿no? ¿No? La distancia entre los puntos por donde salen los isótopos cuando realizan esa semicircunferencia. Preguntas finales, porque eso vendría a ser todo en este taller de física 2 correspondiente a la semana 12, ¿no? Observaciones finales. Muy bien, nuevamente muchas gracias por asistir y participar en este taller. Espero que los 4 ejercicios que hemos trabajado pues se hayan entendido en su totalidad y así puedan ustedes salir pues con una nota satisfactoria, ¿no? En sus futuras evaluaciones. De nada, Johanna, ¿no? Gracias por asistir y participar, ¿no? Por mi parte es todo. Y pues nos estamos viendo en un futuro taller, ¿no? Diana dice, profesor, ¿podría colocar el primer ejercicio para tomarle eh, una foto? Sí, sí, vamos a ponerlo. Y hasta ahí lo voy a agrandar para que se vea bien. Ya está. Me vas confirmando. ¿Alguna otra diapositiva que te falta? Profesor, disculpe, ¿podría poner todas? O sea, una por una.
Ya, esta ya la tienes. Sí, sí, esa ya está. Ya, esta la otra. ¿Me confirmas, por favor, para avanzar, ya? Sí, ¿Me sí, confirmas? esa ya está. Ya, para avanzar, vamos a ver. Ya está. Sí, ya está ya, profe. Gracias. Vamos por acá. Listo, profesor. Listo, profesor. El siguiente. Ok. Ok, Diana. No, gracias a ti, Diana. Cuídate. Ok, profesor. El profesor. Ok, profesor. Listo. El siguiente. Ok, profesor. Gracias. ¿Está la otra? Ok, profesor. Ok, profesor. Ok, profesor. Y la última. Ya, listo. Gracias. Ok, nada. Muy bien. Cuídense. Bueno, y les deseo los éxitos en sus evaluaciones. Cuídense. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Hasta luego, profe. Ok.